Hola desde San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y hoy queremos enseñarles cómo se celebra aquí la fiesta tradicional, el festival de primavera que se llama Maslenitsa. Es una festividad religiosa y folclórica que se celebra en nuestro país y en los países eslavos vecinos durante la última semana, que da paso a la Gran Cuaresma y equivale más o menos al Carnaval católico. Es el festejo que simboliza la despedida del invierno, la espera de la primavera y la llegada de esta tan esperada estación. En realidad, esta festividad es muy antigua, tiene raíces paganas y remonta a las épocas antes de la llegada de la religión cristiana a nuestra tierra. A pesar de eso, su nombre proviene de la época cristiana y significa Semana de la Mantequilla, precisamente porque en la semana previa de la Cuaresma se permite comer productos lácteos, pescado y mantequilla, alimentos que no se podrán consumir durante el periodo de abstinencia anterior a la Pascua de Resurrección. La mantequilla es maslo en ruso, de aquí proviene el nombre de esta semana, Maslenitsa, que se traduce como la semana de la mantequilla, de la crepería y del queso. La comida más característica son los blinis, tortitas finas de harina, huevos, leche, mantequilla, el tipo de crepes. Desde el paganismo, la forma circular y el tono dorado de los blinis simbolizaba las alabanzas al sol. El Maslenitsa representa la última oportunidad de formar parte de las actividades sociales e incluso para portar antifaces y el consumo de alcohol prohibido por las tradiciones religiosas en época de Cuaresma. Durante este festival, los niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de diferentes concursos divertidos y juegos muy alegres, danzas tradicionales, desfiles de músicos y payasos, actuaciones artísticas, conciertos de música folclórica y moderna. A lo largo de la semana del Maslenitsa, las actividades tradicionales suelen variar. Cada día hay una actividad diferente, con su propio significado y rito, pero los blinis siempre son uno de los protagonistas más destacados de estas fiestas. Por ejemplo, el primer día, el lunes, se le da la bienvenida al enorme muñeco de paja, fabricado artesanalmente de acuerdo con las tradiciones antiguas, que simboliza el invierno y todos los vicios, para quemarlo el último día de la fiesta. Se instalan pendientes de hielo para deslizarse y se empiezan a cantar canciones tradicionales de esta fiesta. Durante los días siguientes, tradicionalmente comenzaban las diversiones, se organizaban juegos y todo tipo de competiciones al aire libre. La gente comía los blinis sin parar. El fin de la Maslenitsa, el domingo, coincide con la fiesta religiosa ortodoxa del Domingo del Perdón. Este día, en vísperas de la Cuaresma que empieza el lunes,
Los creyentes piden perdón a todo el mundo, a sus familiares y amigos, y deben ser perdonados para poder participar en el periodo de abstinencia sin ningún pecado, para concentrarse en la vida espiritual. Perdóname si tengo culpa. Que Dios te perdone. Yo te perdono. Con estas palabras este día los ortodoxos se saludan unos a otros. El domingo, las muñecas de paja se quemaban, demostrando de este modo que se vence al invierno y a la muerte y se libera el camino para la llegada de la primavera, el calor y la vida. Cada ciudad rusa prepara su propio programa de actividades para la semana del Maslenitsa. En este video les enseñamos cómo se celebra esta fiesta en Moscú y en San Petersburgo. Las celebraciones suelen tener lugar en los principales parques. Se organizan ferias, se montan las casetas en las que la gente puede tomar blinis y té, comprar souvenirs. Hay conciertos, talleres y todo tipo de diversiones al aire libre. Bueno, si les ha gustado, por favor, como siempre, les pido poner sus likes, suscribirse a nuestro canal. Vamos a seguir enseñándoles lo más interesante que sucede aquí en Rusia y en nuestra querida ciudad San Petersburgo. Мы весну бросаем.